Cuando llegamos a Putumayo, la tierra todavía estaba húmeda por la lluvia de la noche anterior. La carretera serpenteaba entre montañas que por décadas fueron sinónimo de miedo, silencio y coca. Hoy, esas mismas lomas guardan otra historia. Una historia pequeña, casi íntima, que empieza en las manos de quienes nunca se rindieron. ¿Y si el mismo suelo que sembró dolor pudiera sembrar paz? Mi rutina diaria. Listo. Acompañamos a Sandra Herrera mientras recorre lo que queda de un pasado que ella decidió dejar atrás. Mira, aquí abajo tenemos una matica de coca, que son los residuos de la sustitución que se hizo. Entonces las semillas, ellas retoñan, pero sin embargo con la guaraña vuelve uno y erradica esa matica. Aquí, entre las lomas de Putumayo, su familia cultivó coca durante años, hasta que un día tomaron una decisión que parecía imposible. Con la ayuda de la Agencia de la ONU contra la Droga, encontraron una alternativa. Teníamos un cultivo que le faltaban apenas 2 meses para hacer la cosecha, pero decidimos por completo de lleno en erradicar nuestra coca para sembrar un producto de que en vez de hacerle un mal al pueblo, a la comunidad, a la gente, les hiciera un bien. Sandra habla de la tierra como si fuera un cuerpo vivo, un cuerpo cansado que necesitaba respirar. El sachainchi no es solo una semilla, es un comienzo, un cultivo que pide paciencia, manos cuidadosas y una tierra limpia de químicos. Mientras caminamos con ella, Sandra nos muestra cómo reconoce las flores macho, cómo poda, cómo protege cada rama con yodo para que la planta no enferme. Es un arte, dice, pero también es una apuesta. En estas colinas, la palabra orgánico suena diferente. No es tendencia, es resistencia. Estamos apostando a la transformación de los productos a nivel local para que la gente de nuestro territorio también haga aprovechamiento de los beneficios y propiedades del sachainche. Estamos produciendo la leche, la harina, el queso, los snacks. Transformar no es solo procesar, es demostrar que una semilla puede convertirse en alimento, en ingreso, en dignidad. La vida del campo es muy difícil, muy dura. La gente se desilusiona mucho. Los niños dicen que para qué estudian en el campo si ellos conocen a los abuelos, han sido pobres, los papás pobres, y ellos van a seguir la misma pobreza en el campo. Que ellos quieren salir a otro lugar donde por lo menos puedan trabajar y desembolatarse, no ponerle la espalda al sol y no ver ningún progreso. Mis hijos no les gusta el campo, más bien a él parece que le gusta andar más que todo conmigo. Dios quiera que le guste. A unos kilómetros de aquí, conocimos a Mao Bastidas. Su camino también empezó con una decisión y un cambio más profundo que la tierra. Hay que tener en cuenta que el primer cambio que uno debe hacer es un cambio mental, estructura mental, entender que si yo pienso diferente, puedo vivir diferente. El azúcar aquí no es solo dulzura, es un recordatorio de que las alternativas legales no son teóricas. Mao lo demuestra con cada golpe de machete. Enseño el desarrollo alternativo. Es toda una filosofía de entender que se puede cambiar de manera legal y vivir de una manera que uno pueda estar tranquilo.
En la frontera entre Colombia y Ecuador, la coca sigue teniendo un precio y un destino. Las rutas cambian, los grupos se transforman y el negocio se mueve más rápido que las soluciones. Por eso, las alternativas agrícolas no son solo proyectos de desarrollo. Son parte de una estrategia para cortar las raíces del crimen organizado. Una semilla menos de coca es una puerta menos para las redes transnacionales. El recorrido de Sachainchi no termina en la parcela, continúa aquí, en una planta donde cada gramo se limpia, se seca y se prepara para viajar más lejos que cualquier cocaína producida en estas lomas. Como pueden ver, esta es la forma como llega el producto al área de acopio. Y de esta forma es como nosotros lo pasamos posteriormente al área de escapsulado. La Cooperativa Multiactiva de Agronegocios del Putumayo, que integra a 700 beneficiarios a nivel departamental, conformada por las 7 asociaciones y son 7 municipios los que participan dentro del proyecto. Entonces, dentro de todo esto estaríamos aplicando todo lo que se llama comúnmente hoy el tema de la economía circular, ¿no? Que es lo que estamos buscando. Cristian conecta lo que Sandra y Mao siembran con mercados legales, con exportaciones. Aquí, la cadena es transparente. Aquí, el valor se queda y regresa a las comunidades. En muchas de estas veredas, las mujeres han llevado el peso del miedo y del trabajo. Hoy, también llevan el peso de la transformación. No hay garantías, no hay finales felices asegurados, pero hay algo que sí permanece. La voluntad de quienes siembran, podan, cosechan, de quienes creen que la paz no llega sola, se cultiva. En estas lomas, la esperanza crece lenta, pero crece.